agradecer a Mario y a Roberto la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad es que me da mucho gusto. Yo, como dijo Dago hace rato, y les digo así porque pues, nos conocemos desde niños. Fuimos scout juntos los tres hace muchos años, entonces pues, realmente son mis amigos desde hace mucho. Y bueno, pues, como bien comentó Dago, yo estuve aquí hasta la universidad, puse la carrera de arquitectura, y pues por ir a buscar el crecimiento, el tema profesional y académico, me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara, a estudiar la maestría en urbanismo y desarrollo en la Universidad de Guadalajara, y pues allá me quedé, ¿verdad? Motivado por los temas de este ámbito, tanto la planeación urbana como la movilidad y el transporte público, pues han sido pues, mi pasión toda la vida. Participé aquí en Juárez en el gobierno de Francisco Villarreal Torres, en la creación del Instituto Municipal de Planeación, de Investigación y Planeación, como quedó el INVIP. Luego después hubo varios encuentros en las funciones que yo tenía en el Ayuntamiento de Guadalajara, y aquí luego también estuve un periodo de casi 3 años siendo director del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua. Entonces también me tocó conocer la realidad de la ciudad donde nací, ¿verdad? Que también aquí parece mucho esta situación, ¿verdad? Que gente que emigramos de allá para acá y bueno, pues a mí me tocó irme para allá. Entonces, pues la verdad es que lo que se ha comentado aquí no es ajeno para mí, lo conozco, aunque por intervalos, hay zonas que no conozco los detalles de la problemática que se está presentando, aunque algunas, como decía ahorita, pues son comunes, ¿verdad? Estos problemas se presentan generalmente en todos los sistemas que me ha tocado conocer, y en el caso de Guadalajara, que conozco a detalle, pues también. Nada más, tengo una mala noticia para ustedes. Yo tengo 11 años trabajando ahí, 13 y sigo tratando los mismos problemas. Esto que ustedes acaban de decir, con diferente grado de problemática, no se acaba. Es el pan nuestro de cada día. Perdón, pero este documento es importante y hay que hacerlo, pero no es el último. Va a ser el primero de muchos que va a haber que hacer, que va a haber que estar gestionando constantemente. Yo todavía tengo problemas, o sea, como encargado de la gestión de los sistemas BRT de Guadalajara y de otras rutas de transporte, con las diferentes instancias de gobierno que no entienden las necesidades y las realidades de las condiciones de operación. También hay problemas con los entes encargados de regular y de administrar el presupuesto, porque siempre las prioridades son otras. Hay una buena noticia en el contexto de lo que nos tocó pasar a los que pues, iniciamos en estas cosas hace algunos años. Por fin se logró un cambio, un hito realmente pues, muy importante desde el punto de vista legal, constitucional. A finales del 2021 se reformó la Constitución y se incluyó el derecho a la movilidad urbana sustentable como un derecho constitucional, al mismo nivel de la salud, al mismo nivel de la educación, al mismo nivel de la vivienda, del agua, cosa que no existía. Por eso es que existía un retraso en nuestro país, a diferencia, a veces pensamos que nosotros en México estamos más adelante que Sudamérica, pues perdón que les diga esto, pero en este tema de movilidad y transporte estamos en pañales comparado con lo que están haciendo ellos en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en muchos otros países en que hay pues, realmente una tradición de la gestión del transporte público, muchos años, y no se diga en Europa, ¿verdad? Pues están años luz de nosotros. Pero bueno, afortunadamente se logró esto, y hoy por hoy ya es exigible que las autoridades municipales, estatales y federales inviertan, participen y ordenen el transporte público y la movilidad en general. Esto ya no va a ser una petición como era hace algunos años de iniciativa o de por favor háganos caso, es tu obligación, y hoy se puede exigir legalmente que las autoridades se pongan de acuerdo y pongan cartas en el asunto. Entonces esto sí realmente es un cambio importante y que hay que aprovecharlo y llevarlo a la práctica para que realmente podamos tener pues la atención y la aplicación de las autoridades en esta materia. Pero también otra cosa es que decirles que las problemáticas pues, son de diferente ámbito, ¿no? Está pues, el tema operativo y de mantenimiento, que es mucho de lo que se estuvo viendo aquí, que es una materia que nunca se va a acabar.
todo el tiempo hay que estar insistiendo, todo el tiempo hay que estar revisando, todo el tiempo hay que ver cómo logramos que las condiciones sean más apropiadas. Nosotros también tenemos todavía muchos accidentes con los vehículos que dan vueltas prohibidas, vueltas izquierdas. Tengo problemas también con la falta de señalización, tenemos problemas también pues con las autoridades que luego no entienden, a pesar de que nosotros, por ejemplo, tenemos un referente que ayuda mucho, por lo que decía Mario ahorita, de ir a verlo en la práctica, pues el tema de cómo opera un metro, cómo opera, en este caso, el tren eléctrico de Guadalajara. Porque yo siempre pongo el ejemplo de que la intención de mi trabajo es llegar a la calidad que tiene el metro de Guadalajara, el tren eléctrico de Guadalajara. O sea, que el sistema de autobuses sea similar al metro, no al revés, ¿verdad? No, porque normalmente se piensa, muchas autoridades, es que, pues es que los camiones operan así como se puede, ¿no? Ahí entre el tráfico y la ciudad, no. O sea, lo que buscamos es que el transporte público, yo siempre manejo el concepto de transporte público masivo, que es lo que, y su sistema alimentador integrado, que debe asemejarse a la operación de un metro, que es lo que decía, que fue lo que inspiró a Jaime Lerner en Curitiba, Brasil, hace más de 70 años, para crear el primer BRT, y tomó también mucho de los ejemplos de cómo operan los aeropuertos, ¿no? Que la logística de cómo se da la operación sea similar a este tipo de transportes, que todo está bien preciso, bien medido, bien organizado, bien reglamentado, ¿no? Y por eso funcionan con la eficiencia que funcionan estos sistemas, ¿no? Bueno, el transporte público en autobuses tiene que tender a eso, con sus características y cuestiones técnicas diferentes, pero debe buscar asemejarse y tener esa precisión. Entonces, es un tema que va a dar para mucho tiempo, muchos años, muchos documentos, y estar constantemente insistiendo de que eso se tiene que lograr. También otra cosa importante es lograr identificar cuáles son aspectos que la gente va a percibir como la calidad en el servicio. Por ejemplo, ahorita se hablaba de la frecuencia. La frecuencia es un factor de los que intervienen. Hay una serie de indicadores, por ejemplo, el IPK, que nos permite precisamente medir la frecuencia y el volumen de pasajeros. Y ese es el factor que te permite hacer la programación en base a la demanda. El problema que tenemos en las ciudades mexicanas, pero más grave en las ciudades del norte del país, es la baja densidad de población. Lo que hace pues, que si te demandan una frecuencia alta con poco nivel de pasajeros, pues tienes un IPK muy bajo, que es lo que te da la rentabilidad del negocio, pues, de la operación, porque el pasajero es el que paga el transporte. Entonces, ¿cómo va a tener una unidad pues, viajando con 2 pasajeros, verdad? Pues no tiene sentido. Pero también, por un lado, ¿cómo se va a convencer a las personas para que en la mañana, cuando van a salir de su casa, digan, ¿en qué me voy a ir? ¿Cuál es mi opción de transporte? Porque desafortunadamente en Juárez el volumen de pasajeros o de demanda cautiva es muy bajo. O sea, la gente que realmente no tiene otra opción, a diferencia de otras ciudades en el centro o en el sur del país, en que pues, por las condiciones económicas o por la tradición que ha existido del uso del transporte, pues es más alto el porcentaje de pasajeros que utilizan ya de manera cotidiana el transporte público. Aquí, por las ventajas que se tienen con la compra de vehículos privados, por el ideal, el imaginario colectivo que le dicen de que una persona exitosa es aquella que trae un carro. Entonces, pues esos son factores que caminan en contra, que van en contra de esta lógica de hacer que la gente use, se apropie y aproveche el transporte público. Pero si bien hay que buscar también incidir en este tema de la cultura, de la movilidad urbana sustentable, de que ser usuario del transporte público no es ser una persona fracasada, también tenemos que complementarlo pues, con la eficiencia, con la certidumbre, con la seguridad del servicio. Hay algunos instrumentos, además de garantizar una adecuada frecuencia de paso, porque no es lo mismo esperar 10 minutos o 15 minutos sabiendo cuánto va a suceder a estar en la incertidumbre. Algo que a la gente le afecta mucho es la incertidumbre. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Pero en estos sistemas, algo que ayuda mucho es tener un sistema de información al pasajero, que es un sistema que va monitoreando la frecuencia de los autobuses y te puede decir cuánto falta para que llegue a esa estación, a esa próxima estación. Ya realmente, hace algunos años, cuando nosotros lo implementamos la primera vez en Guadalajara, sí fue un sistema muy costoso, porque no existía todavía las facilidades
que ahora tenemos con mucho más cobertura de las redes, hasta celulares, y ya se pueden tener sistemas de información del pasajero relativamente económicos que permiten dar esa certidumbre para decirle al pasajero cuánto falta para que pase la próxima unidad en esa estación. Y eso hace que la espera sea mucho más amigable. Y a lo mejor hay gente que hasta, si ya saben cuánto tarda en llegar a la estación, pueden tener la información en su celular de cuándo va a pasar la próxima unidad en la estación a la que va a ir y programar su salida. Y dice, pues si hago 5 minutos caminando y faltan 10 para que llegue, bueno, pues me espero otros 5 y voy a alcanzar a llegar cuando la unidad va a pasar. También eso se pueden implementar, sistemas de información al pasajero que permitan dar mayor certidumbre y generar condiciones de calidad y de seguridad en el servicio. No nada más con muchos camiones pasando se logra el mismo efecto. No hay otros instrumentos que se puedan utilizar para dar esa certidumbre y que las personas perciban que el servicio es confiable y va a llegar cuando lo necesitan, ¿no? Porque eso es lo más importante, que el servicio esté cuando yo lo necesito, no que esté dando vueltas ahí como loco y de repente a la hora que se necesita ya no pasó, ¿verdad? Porque pasan los accidentes, los trenes, ¿verdad? Todas esas cosas, que también hay softwares, hay sistemas que permiten ir incluyendo todos esos factores, entonces poder tener esa programación y que el servicio se preste de acuerdo a esa programación. Y también debe existir un ente, un centro de control, que le decía también a Mario, en el tema del transporte público masivo, los que nos hemos dedicado al tema de autobuses, tenemos así como un reclamo, que decimos, nadie cuestiona a nivel mundial o nacional que un metro necesite un organismo que lo opere. En Guadalajara es el CITEUR, en la Ciudad de México es el sistema de metro, y en Monterrey es Metrorrey, y en otras partes del mundo pues son organismos. El metro de Londres pues es emblemático a nivel internacional, ¿no? Pero todo el mundo cuestiona que los autobuses necesiten un ente que los gestione y que los planee y los organice. Pues perdón, pero si vamos a asemejarnos, o se busca asemejarse la calidad del servicio a un metro, pues también necesita un ente que lo gestione. Eso es indispensable. Un ente técnico, ¿sí? Obviamente no puede estar aislado de las cuestiones políticas, porque esto depende de las decisiones de la autoridad, ¿verdad? Pero que sí tenga una base técnica para poder darle seguimiento y para poder vincular también a todas las demás autoridades y demás instancias que pues cumplen funciones complementarias hacia eso, pero no es su vocación o su función específica la operación del sistema de transporte, que requiere pues estar, yo le digo a mis compañeros de otras áreas de gobierno, pues es que ustedes se fueron de vacaciones ahora el fin de año, ¿verdad? Y terminaron el 19 de diciembre y regresan hasta el 3 de enero. Ya abriremos la puerta cuando regresemos. La operación de nosotros terminó el 31 de diciembre a las 11:59 y empezó el 1 de enero a las 0:01. Esto no para nunca. Entonces necesita una instancia que tenga esa dinámica, que esté constantemente atenta para dar esa certidumbre. Me decía Mario que ahorita, pues que a veces no saben ni quién tiene las llaves para abrir las estaciones, pues eso no puede pasar. Necesita haber alguien que sea responsable de que la estación se abre a la hora que se tiene que abrir, ruena, llueva, truene o relampaguee. Eso tiene que garantizarse al 100%, porque la gente demanda el servicio y no puede estar con que, ay, pues ahí vengo mañana porque hoy está cerrado, ¿verdad? No, o sea, es la certeza en la seguridad de la operación es fundamental. Si no se logra eso, el sistema no tiene viabilidad, porque la gente no va a confiar en él y pues se va a comprar un carro, una moto o lo que sea para llegar, porque ellos tienen que llegar. Entonces nosotros tenemos que garantizar esa continuidad del servicio, que es lo fundamental. Uno de los grandes retos que tenemos ahorita bajo cualquier esquema que quieran implementar el servicio es de que existe una mentalidad dentro del gobierno en darle relevancia mayor a la política y no a las necesidades técnicas de operación. Y el problema político va a ser que no resuelven lo técnico.
ese es un problema. O sea, lo técnico se les va a hacer político, desde ponerse en fila para comprar camiones. O sea, si ahorita no se resuelven cuestiones para que se puedan comprar los camiones, pues estamos hablando que los camiones no llegan hasta dentro de 8 meses. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? O sea, de que no puede, o sea, lo político es importante, pero se le tiene que dar su relevancia a toda la parte técnica. Ese es un reto. La otra situación que tenemos que ver es que la operación ahorita está por ley, se hizo una reforma de ley en la Secretaría de Gobierno. Ahora, la Secretaría de Gobierno puede crear entes y puede seguir siendo responsable, pero ahorita como está planteado es que se opere desde el organismo operador mismo que opera en Chihuahua, que los recursos, los fondos, etcétera, y la operación esté en Chihuahua. Esa es otra situación que se tiene que ver, porque se hablaba ahorita que los sistemas se desarrollan desde una certeza a nivel aeropuerto. Imagínense, ¿no? Una certeza para que aterrice un avión y luego atrás llegue otro, o sea, tiene que estar exacta. Bueno, ese nivel de certeza es lo que tiene que estar imitado en el sistema de transporte de urbano en la ciudad, a ese nivel de calidad. No se va a poder dar desde lejos. O sea, necesitamos tener un organismo aquí, que lo opere, que lo abra a tiempo, que apague la luz a tiempo, que pague la luz a tiempo, que tenga los contratos, que dé el mantenimiento, que haga todos estos detalles. O sea, ahorita lo trae en ese momento el subsecretario de Transporte. Él es el que está, él es el project manager. Pero a la vez que trae aquí, trae Parral, Delicias, Chihuahua, Puerto Casas Grandes, trae todo. Transporte de carga. Transporte de carga. Todo trae y son poquitos los que trae. O sea, la realidad es de que yo no veo cómo puede hacerle. Mira, es que insisto, el problema es el desorden que trae el propio gobierno. O sea, ya cuando la iniciativa privada entra a decir, oye, hay que poner orden, es porque el desorden está allá, finalmente. Y para ponerles orden nos va a costar, como no tienen una idea. O sea, nos va a costar en el sentido de manotazos, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. No es ni la primera ni será la última. Pero, insisto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que todo va a tener que seguirse dando y dando y dando. O sea, no estamos acostumbrados a poner orden así, número uno. Número dos, el gobierno tampoco, apenas como que está volviendo a ver la tecnología. Apenas. O sea, cuando hay ya hay hasta inteligencia artificial. O sea, y dices tú ni siquiera empiezan con el aprendiz de tecnología, porque ni siquiera en eso vamos. Entonces, sí nos va a costar mucho trabajo. Y definitivamente que antes que hablar y ponernos de acuerdo es directamente hablar con la cabeza. Porque si no hablamos con la cabeza, con pruebas en la mano, con la sustentabilidad que tenemos que tener, con la credibilidad que tenemos que tener, pues mañana que tampoco nos abren para pedirnos ayuda y, oye, me estoy ahogando, porque se van a ahogar. Con esa cosa se van a ahogar. Si en 6, 7 meses la ciudadanía no ve claro, se van a ahogar y van a otra vez a tocarnos la puerta y vengan empresarios, necesito que me ayuden. Pues de una vez hablar clarito, pero directamente la cabeza, para que desde ahí diga, a ver, señores, ustedes pónganse de acuerdo y empiecen a trabajar con ellos. Tiene que ser multinivel, o sea, ciertamente es importante que la cabeza esté consciente y tenga claro hacia dónde se va el asunto, pero sí tiene que también trabajarse con los demás niveles de gobierno y también buscar incidir en el marco legal y presupuestal, porque si no tenemos instrumentos, si no tenemos reglamentos, si no tenemos leyes que protejan y que den certidumbre a la operación, pues la verdad es que todo depende de la voluntad, y a lo mejor un día la gobernadora amanece muy convencida de que esto es, pero luego pasa un problema como el que pasó, ¿verdad? Y pues se le cambian las prioridades y ya va a pensar en otra cosa y esto se detuvo.
Entonces no puede depender de la capacidad humana que tenga una persona para que esto continúe. Esto que es, tiene que estar por arriba de la capacidad humana y tiene que construirse estos instrumentos, tanto técnicos como legales, como financieros también, para que le den viabilidad, porque esto es una situación de largo plazo. O sea, estos sistemas es para que duren décadas, en algunos casos cientos de años, ¿no? En metros, en las ciudades emblemáticas, pues ya tienen cientos de años, y a eso es a lo que los ha hecho sobrevivir a través de este tiempo, ¿no? Entonces tienen que trabajarse en todos esos ámbitos para poder dar certidumbre a esto, ¿no? Nada más, y un tema que decías ahorita del organismo, fíjate que a lo mejor no estaría tan peleado, el chiste es encontrar, ahorita, se los iba a comentar ahorita, pero les adelanto, nosotros tuvimos una transformación de cómo nació Macrobús, que fue el primer BRT, era una concesión otorgada por Citeur y manejada 100% por Citeur en la regulación, en la supervisión y hasta el manejo del recaudo lo hacíamos nosotros, con un operador que daba el servicio y nosotros lo supervisamos. Pero ahorita cambió esa circunstancia. Ahora ya es la Secretaría de Transporte la encargada de regular el sistema, y nosotros nos encargamos ya más bien del mantenimiento y la seguridad de las estaciones y de la infraestructura. Entonces a lo mejor pudiera existir un mecanismo así, mezclado también, en que la Secretaría mantuviera el control de lo crítico, que es pues, la otorgación del permiso, el recurso, y hubiera otra instancia que se encargara de dar la certidumbre y la seguridad para la funcionalidad del servicio. Pudiera ser una opción para no chocar, a decir, oh, es acá y no es allá y todo eso, ¿no? Pudiera encontrarse una solución que también diera viabilidad y atender. No significa que solucione todo, luego va a haber conflictos, porque nosotros los tenemos, ¿verdad? Pero está caminando, ¿verdad? Que es lo que se busca. No, la verdad es que felicitar a las 3 personas que expusieron aquí, ¿verdad? Es una visión bastante completa de la problemática que se tiene. Me parece que es un reto bastante grande, porque pues estos cambios que ha habido de avance y retroceso, pues la verdad es que sí hacen muy complejas las cosas, porque la mayoría de estos proyectos cuando se arrancan, pues como que la motivación de la innovación, de hacer las cosas diferentes, pues ayudan mucho a que todos los actores políticos y privados y sociales estén como atentos a lo que pasa, ¿verdad? Pero cuando ya pues, se dio una probada y no fue lo que esperábamos y pues está mal y todo, la gente como que se desanima, ¿no? Entonces sí va a requerir de que haya pues mucho compromiso de las instancias que quieran, y como que ahora sí pues se tienen que enfocar muy bien las cosas, buscar pues tener a los actores principales y pues llegar a acuerdos muy concretos, como se decía, ¿verdad? Con actas y con seguimiento a los puntos para poder ir avanzando. Este tema del cambio de un modelo más técnico a un modelo otra vez político, pues hay que entender por qué sucedió, ¿no? O sea, está extraño, porque pues la tendencia es a ir profesionalizando las cosas, a que sean más objetivos, pero bueno, alguna razón tendría para poder regresar a eso, pues hay que entender cuáles son las razones para poder pues llegar a compromisos con eso, y sin que se deje de atender lo político, pues tendrá que también incorporarse de alguna manera la parte técnica que dé certidumbre tanto para el pasajero, para que pues suba la demanda, ¿verdad? Porque pues, como les digo, el pasajero va a usar el transporte en la medida que le sea conveniente. Si no le es conveniente, pues no lo va a usar, ¿verdad? No puede haber un decreto que obligue a que la gente lo haga. Por lo menos en México no, a lo mejor en otros países de otra corte político lo haya, ¿verdad? Pero aquí no, entonces, y no queremos que lo haya, entonces, porque sea por conveniencia. Pero también, pues las empresas tienen que tener pues, cierta certidumbre legal y ciertos parámetros para poder hacer rentables las cosas. En esto, por ejemplo, me parece muy importante lo que están haciendo en la medición y la telemetría. Yo nada más le incorporaría el tema de falta un poco el tema del enfoque del servicio al pasajero, porque esto está muy en función de la eficiencia, de la productividad, y obviamente eso es bueno, para la empresa es lo más crítico. Pero para poder sentarse a negociar con el gobierno, tenemos que tener más indicadores de la calidad del servicio, o sea, qué es lo que percibe el pasajero. Y me parece que puede ser uno de los datos que no están incorporados a ese análisis,
y sería muy bueno tenerlo para que el gobierno, que es lo que le interesa, tenga una manera de identificar dónde va a estar el beneficio para el gobierno, en la mejor prestación de servicio para el ciudadano, que es lo que él no puede llegar a decir, es que la empresa va a ganar más. Pues no, ¿verdad? Eso es políticamente incorrecto. El gobierno tiene que llegar a decir, es que el ciudadano va a percibir este beneficio, esta mejora en la calidad del servicio. Entonces me parece que ahí podría haber una área de oportunidad de complementar estos datos con estadística en función del servicio al pasajero. Pues creo que sería esto. Mañana podemos abundar más, pero pues sí, el reto es bastante grande, pero pues en lo que yo pueda apoyarlos. Ya les dije, pues como compromiso personal, familiar, toda mi familia vive aquí, yo soy el único que vive en Guadalajara, entonces por ese lado me interesa, comento con mis hermanos, con mis papás y con mis cuñados, ¿verdad? Y precisamente ahora estuvieron de visita en Guadalajara y comentábamos este tema, ellos como usuarios, como gente que vive aquí, me hicieron algunas recomendaciones para esta intervención, ¿verdad? Por ese lado estoy yo comprometido en ayudar en lo que sea, y bueno, pues esperemos que sí, ahora sí sea la buena y ya se pueda consolidar un modelo que tenga viabilidad a futuro de largo plazo para que ya el sistema funcione adecuadamente. Sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, los que puedan, nos vemos mañana. Gracias, Luis. Gracias.